¿Y con qué más estamos, Franco? Y también estamos con una frase que dice Gallardo ayer, yo me quedo con eso, A ver. que tiene que ver con el historial entre River y Boca. En tiempos modernos, en tiempos donde quizás las idolatrías son efímeras a veces, Sí. donde el fútbol y las frases armadas también son efímeras, esto de yo te tengo de hijo, vos sos hijo mío, hijo nuestro morirán y demás. A Gallardo le preguntan ayer cuando termina el partido, ¿te diste cuenta de que el historial está solamente a 4 partidos de diferencia con Boca, que es la más corta desde el año 97 hasta la fecha? Imagínate, pasaron casi 30 años para que River esté, aún con todos los triunfos que tuvo en el medio, esté a tiro de alcanzar a Boca en el historial. Y ahí es cuando Gallardo, en una especie de frase histórica como las que le gusta decir a él, dice, bueno, no solamente vamos a ir por empatar el historial, sino que también, ¿qué? Escuchemos al muñeco. Y en este momento River acortó a 4 la diferencia y desde el año 1997 que esta diferencia no es así. El próximo paso es superarlos en el historial. Vamos a seguir acotando hasta superarlo. Eso, bueno, eso por lo menos es mi deseo. Gracias, Marcelo. Le tiraron un centro, digo, también, ¿no? Sí. Centro, cabeza, gol, claro. El muñeco no era mucho de meter goles de cabeza, pero en este caso fue un golazo con la testa. Así está el historial entre Boca y River en la actualidad. Tenemos a Boca con 92 victorias, 88 de River, que está a 4, sumando también copas internacionales, no solamente por el torneo local, y 84 empates. Esto hace 10 años era imposible de pensar. Porque Boca estaba marcado, es hijo nuestro, River hijo nuestro, tenemos un montón de partidos de ventaja, no nos va a alcanzar nunca, y hoy en día está cerca River de eso. Y no solamente por lo hecho este último tiempo, en estos últimos 2-3 años, sino que también yo me puse a buscar y encontré las diferencias que hay entre el historial quizás general y lo que es River desde que volvió a primera, desde que resurgió de esas cenizas. Desde que es mendigo de buscar algo en el fútbol de primera. Sí. Y River desde la vuelta a primera contra Boca tuvo 11 derrotas, 12 empates y 13 triunfos. Lo más llamativo de todo esto es que sacando los partidos pura y duramente, en los mano a mano desde que volvió a primera, en los mano a mano, ahí cuentan las copas, cuentan lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en Europa. Sí, porque hasta ahí ese historial es como parejo. Es parejo. Pero aquí viene si se quiere, la nueva paternidad, por así decirlo, de River. En los mano a mano, 5 ganados y 3 perdidos. 5 mano a mano ganados y 3 perdidos. Ahí es donde River hace como la fuerza para decir, bueno, está bien, Boca, vos estás arriba en el historial, pero yo, por ejemplo, te gané la final en Madrid, te gané la Supercopa en Mendoza, te gané otra semifinal de Copa Libertadores. Hay como una equiparación quizá en eso y en lo efímero del fútbol. Tan efímero es que, por ejemplo, tenemos a Martín Becerra, que habló con nosotros y que nos dice... analista de medios, hincha de Boca. Exactamente, sobre todo hincha de Boca, analista de medios. ¿Por qué lo llamamos? ¿Como hincha de Boca o como analista de medios, Martín? Analista de medios, vamos a decirle hoy. Bien. Pero un poquito hincha de Boca también, porque habla sobre lo que es... el amor hacia un ídolo. El amor, por ejemplo, en este caso, a Riquelme porque es el presidente, a Gago porque es el entrenador, son dos personas fuertes en Boca. Pero ¿de qué estábamos hablando hace un rato? Que Gago ya hasta se dice que si no gana la Copa de la Liga, se tiene que ir. ¿Por qué? Por los resultados. Sí. Quizá él también hace un hincapié en que, como es Boca, quizás se magnifica todo, porque así pasa con los grandes del fútbol argentino, o pasa con los grandes del fútbol en general. Y eso también pasa con el amor hacia los ídolos, no es eterno. Los ídolos no duermen en los laureles. Le ha pasado a Pasarela en River. Sí. Salvando las distancias, ¿no? Sí. Así que vamos a escuchar a Martín Becerra y su análisis sobre las figuras destacadas del deporte que quizá no son para siempre o no son tan eternas. Mirá. Los clubes y los ídolos deportivos no escapan a una norma que yo diría que es más general, que registra cambios en la expresión de la adhesión, de la simpatía, incluso muchas veces del amor que se jura eterno, pero que en realidad es muy efímero. Cada vez más efímero, cada vez depende de indicadores de éxito, que son indicadores muchas veces variables, y que muchas veces contrastan de manera hipócrita incluso en los clubes deportivos,
en el caso de Boca, por ser el club más popular, de manera bastante manifiesta, contrastan con ese amor eterno que se jura muchas veces en las canciones de la hinchada, en la propia cancha, digo, contra las expresiones de descontento por un pase mal dado por un jugador, por un resultado adverso del equipo. Entonces, esto de en las buenas y en las malas también, o en las malas mucho más, aunque ganes, aunque pierdas, no me importa. Bueno, evidentemente sí importa. Los indicadores de éxito inciden en el tipo de adhesión y en el ánimo, lógicamente, con tiempos mucho más cortos de los que la construcción de un equipo en una disciplina como el fútbol, que requieren tiempos de construcción, de maceración, de conocimiento. Vino hoy a esta radio El Destape, al programa Maldita Suerte, otro hincha de Boca, escritor muy importante. Sí, claro, lo hemos visto hoy. Martín Coban, ataviado con los colores azul y oro, porque para él, aunque gane soporta, me importa menos, él dice, bueno, en la adversidad, acá estoy. Pero claro, no hay una sola postura, no hay una postura única del hincha ante estas situaciones. Entonces, más que el historial, me pareció que el debate central de los hinchas de Boca era, che, ¿por qué vamos al Monumental a jugar tan defensivamente? Claro. ¿No? Si somos más grandes que River, si lo que sea. El debate, saquemos el debate termo y vamos al debate de, che, no tenemos que jugar, ¿cómo no cruzamos mitad de cancha? Me pareció como que ese era el debate central entre los hinchas de Boca, que hasta inclusive vi que recordaban algunos a Diego Martínez. Con Diego Martínez fuimos al Monumental a plantarnos, pero Sí. ahora el equipo de Boca ya tiene jugadores con más jerarquía. El que está cansado es River, que viene de jugar en la altura y Libertadores. ¿Cómo permitimos que River nos pase por arriba en el primer tiempo de la forma que nos pasó por arriba? Vi como que ese era el debate central, pero igual sí. No, porque ahí entonces, vuelvo a lo que hablábamos al principio del programa, es el 1-1, el 2-2, ese empate final que no llegó. Lo que hablamos del fútbol. Está sí. bien, era otra idea, pero no terminaba de saciar. A mí me parece que hubiera maquillado un poco más la reacción de los medios contra Gago, contra Riquelme, hubiera maquillado un poco más, quizás desde la sensación de, bueno, por lo menos se rescató un empate, pero claramente dentro de la cancha, en las piezas de ajedrez, hubo una diferencia grande entre un entrenador completamente. y el otro. Y por ahí, si nos gusta el fútbol y nos gusta el debate futbolero, más allá de echar un técnico de que se va, que no se va, si nos gusta el debate futbolero es hasta qué punto intervienen los técnicos en un equipo. Sí. Los técnicos, ¿cuál es la inteligencia del técnico? ¿Elegir el momento, momento o intervenir todo el tiempo? Claro. Ejemplo, no juega Cavani, intervengo. Entonces, Boca no venía bien con línea de 4, como estaba jugando ese 4-4-2. ¿Por qué ahora sin línea de 5? Es intervencionista, ¿no? Es un técnico intervencionista. Bueno, eso fue lo que decidió, no le salió bien la apuesta. También es la mochila que tienen detrás, digamos, ¿no? Vamos a decir dos ejemplos para que no parezca ni muy botero ni muy gallina. Cuando en 2011 contratan a JJ, ¿qué decían de JJ en River? Y ya es un técnico que se cargó 2 equipos al descenso. ¿Qué terminó pasando? River descendió. Sí. Por el aura, por lo que vos quieras. Y pasa ahora con Gago. Gago nunca le ganó a River como técnico. Jugó 7 veces, perdió 6 y empató 1. Entonces quizás eso también juega en la cabeza del entrenador, porque el entrenador es el que le transmite a los jugadores lo que tienen que hacer adentro. Después obviamente los jugadores se mueven, ¿no? Como decía el Coco Basile. Exacto. Pero si la cabeza no está quizá lúcida o tiene ese prejuicio consigo mismo, pasa lo que pasa en esto. Mirá primero, Manu, sí. los oyentes. El chat anda bastante movido. Acá, por ejemplo, Gerardo Finke dice que el sábado estuvo cenando con una gloria del ascenso, campeón del 90 con Morón. El chino Sergio Lara le regalaron tu libro y se emocionó, dice que te admira, exactamente. Bueno. Sí, señor. Muchas gracias. Recién por ahí leía a alguien que es hincha de Boca, acá, Ricardo, que dice que espera que vendan pronto a Mastantuono porque es un genio y tiene mucho talento y disciplina. Hernán, que dice que es muy de River, socio hace 23 años. Y sobre Mastantuono, algo que podría bajar esa potencialidad de crack
sería esperar su completo desarrollo físico. Bueno, Sí. eso es algo a tener en cuenta también, ¿no? Porque se habla de una venta rápida de Sí. Mastantuono. Hoy ya lo vendían, le ponían precio y le ponían equipo en todos lados. Claro, después en Europa el desarrollo físico es completamente distinto. Creo que para nosotros el ejemplo más claro ha sido en los últimos años el de Agüero, ¿no? De un chico menudito y de mucha agilidad pasó a ser un delantero mucho más armado, duro, ¿no? Más de 9. Habrá que ver también cómo influye eso en su desarrollo como jugador. Un pibe que tiene 17 años todavía tiene que crecer, ¿no? Y te agrego un dato con respecto a eso que decís. Roberto, que es el 9 Sí. suplente de River, se le rompió los ligamentos hace muy poquito nada más. Sí. Tomás Nassif también tuvo una lesión muy complicada en Banfield. Y entonces, cuando hablamos de chicos, tenemos que fijarnos justamente en eso con respecto al desarrollo también del físico. Porque después te pasa que los jugadores quizás no están listos para jugar en primera por las cargas que eso implica y se empiezan a sentir también los problemas físicos, como en este caso lo de Tomás Nassif y también de Roberto, como veníamos diciendo. Franco. Bien, sí, para finalizar este debate futbolero que hemos denominado un pseudo 4 gordos hablando de fútbol por momentos. Con propiedad. Con propiedad. Y con 4 respeto, gordos y con hablando con respeto, propiedad. y con respeto. Lo cierto es que Gago, para analizar la situación de Gago contra River, tiene 0 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. Esta imagen es de antes del partido con River. Claro. Antes del partido con River. Con 6 goles a favor y 18 en contra, Gago. Eso es incluyendo Aldo Civi, Racing y... Incluyendo Aldo Civi y Racing, sí. Tenemos todos los resultados también. Sin contar claramente el de ayer. El primer partido que Gago enfrenta a River pierde 4-1 con Aldo Civi. Sí, El es un segundo poco mentiroso pierde, meterle los dos de Aldo Civi, pobre, pierde que 2-0 con Aldo tiene que Civi. enfrentar a River. Sí. Con Racing 4-0 pierde y sale campeón River. Después empata 2-2. Después pierde 2-1 en el famoso partido en el que Sí, Racing erra un penal. el penal, Y que lo River sacaba termina campeón. dándole el campeonato a Boca. Exactamente. Y finalmente también River 2, Racing 1, el campeonato 2023, donde River termina saliendo campeón también en la cara de Gago. Y también el partido de ayer, ¿no? Otra vez River 2, Boca 1. Este es el primer superclásico de Gago como entrenador. Hay que ver si luego tendrá tiempo en este fútbol tan demandante para dar vuelta a la situación. Sí, y después yo hablé de técnicos intervencionistas o no. Sí. Y bueno, a ver, los que juegan son los jugadores, ¿no? Sí. Y sí. Es fácil ir al técnico porque, claro, es la cabeza visible, porque la cultura. ¿Cuántos técnicos han sido echados ya en lo que va del campeonato? Sí, ¿no? bastante. Pero Broggi fue el último. Casi, no sé, más de la mitad, ¿no? De los equipos han echado técnicos, creo. Entonces, es obvio porque es más fácil echar al técnico. Pero entonces esto a veces exime a los jugadores. Y los jugadores que. Bueno, el que pone a esos jugadores es el técnico. ¿Cómo se produce finalmente ese debate? Porque en Boca se vio claramente que hay un liderazgo, por ejemplo, el de Marcos Rojo, que quedó muy expuesto. Sí. Vos Ajá. fíjate cómo un veterano, Enzo Pérez se lo llevó hasta un lateral a Zenón, no necesitó ni siquiera la falta. Ya no digo ni la brusquedad, no necesitó ni siquiera del foul para un pibe que podría ser su hijo, llevárselo hasta un lateral y anular lo que podía ser una clarísima maniobra de peligro, de Boca. En cambio, Marcos Rojo, en una jugada en la que no hacía falta, estaba lejos del área todavía, llega tarde a esa jugada, no solo recibe tarjeta amarilla que lo condiciona para el resto del partido, sino que le propicia el tiro libre que tanto elogiamos de Mastantuono. Vos fíjate cómo Enzo Pérez le dijo a Marcos Rojo, che, podés seguir jugando con los 30 largos, pero así. No Sí. de esta manera, no de esta manera. Y ahí hay liderazgos en Boca que quedan bastante en discusión. Sí, Perdóname. sí, sobre todo porque después cuando termina el partido, Marcos Rojo también es como que se desliga un poquito de la situación y termina diciendo que la culpa también la tuvo el árbitro, que el árbitro influyó en el partido. La y amarilla de Rojo fue que clarísima. Boca no estaba en deuda. Quizá él estaba en deuda. Sí, para los hinchas de Perdón, Boca Fede. para los hinchas de Boca pesó esa declaración de Boca. No está en deuda porque está primero. Pero para los hinchas de Boca del Monumental no es un estadio cualquiera, ¿no? Sí, y una cosa con respecto a esto de los errores. El gol de Driussi mide 1,79. Claro. Driussi. Eso está bien. Bataglia mide 1,87, uno de los centrales. Rojo 1,88. Ayrton Costa 1,80 y Marchesín con los brazos. Marchesín mide 88 y con los brazos casi 2 metros. Y te cabeció un chico de 1,79. No, chico, un jugador de 25 años. Sí, y yo te podría decir, a ver, era hombre, se ve más o menos la jugada, era hombre de blanco, se supone. Blanco Claro. tiene Sí. que cuidarle la espalda. De hecho, hay Ahí un empujón que lo acomoda casi en la jugada. Exacto. Exactamente.
Pero, si hubiese sido la única jugada en la que ganó River en el área de Boca. Cabeza. Pero no fue la única. No fue la única. No. River le ganó mucho en el juego aéreo cuando vos pones 3 centrales. Justamente, ¿qué fortaleces? Altos. Y fortaleces esta jugada, Sí. fortaleciendo el juego aéreo. Y sin embargo le ganó. Ahí es otra de las puntos que se le cuestionan a este esquema de 5, línea Tal de cual. 5, que... Y que también entiendo lo otro. Los números a veces, es como decía Verarien, sí, creo que era el Pulpa Chamendi la frase. Sí, yo pongo los jugadores. Lo que pasa es que después se empieza. Ordeno línea de 4, línea de 5, línea. Como decía Menotti, son números de teléfono esos. Pero el Pulpa Chamendi dijo una vez: yo ordeno la línea de 5. ¿Sabes cuál es el problema? Que después empieza el partido y se me desordena todo, dice, ¿no? Porque el partido te va mandando muchas veces que. Bueno, supongamos que Gago quiso hacer eso. Para jugar más adelante los laterales. No quería plantarme tan atrás. Pero claro, si la salida de Boca era tan pobre, no sé si vieron la salida de abajo de sí, Boca, sí. era Sí, perder la pelotazo. pelota al segundo, y casi que no era pelota a dividir. No. ¿Qué podés entenderlo? No, era regalarle la pelota a River. ¿Cómo no querés entonces quedarte plantado con tu línea de 5? Y entonces le dio pero a un River que, como digo, venía de jugar en la altura, Boca le dio pelota, le dio terreno. Y Le dio tiempo. Le dio tiempo y le dio el dominio psicológico del partido. Es como que pesó claramente que yo estoy en casa y mando en casa. Y el centro del ring va a ser mío todo el tiempo. Entonces, por eso es engañoso. Yo dije como chicana, si quieren, y si empataban en el minuto final Boca, era absolutamente engañoso. Ese Sí, empate. Entonces el debate en Boca quedó muy instalado, porque en un momento en el que no estás jugando contra el mejor River de la historia de Gallardo, No. nada que ver, contra un River mucho más vulnerable. Es más, yo no sé si hago la cuenta, pero ¿en qué otro partido River hizo 2 goles en el primer tiempo? No, de hecho esa era la principal. Hace rato que no pasaba. No, de hecho me acuerdo que hace muy poco era la principal polémica una de las polémicas que habíamos Que traído. no metía goles en los primeros tiempos. Exacto. Exactamente. Sí. Hace dos lunes fue. Sí. Y mira vos a quién se lo hacen los dos. A Boca. En el primer tiempo. Sí. ¿Cómo no crees que se instale un debate allí caliente? Se entiende perfectamente ese debate futbolero.